Ok, vale. Pues nada, hola a todos y bienvenidos al International Lab virtual. Yo soy Marina Díaz, responsable de la gestión del centro y nada, contaros brevemente que realizamos dos actividades. Por un lado, alojamos startups innovadoras aquí gratuitamente en el centro de Madrid y también realizamos eventos como este. Ahora os voy a dejar nuestro contacto y si os interesa o necesitáis más información al respecto, pues nos decís. Voy a pediros a todos que os habilitéis los micros y si necesitáis hacer alguna pregunta en el chat y os daremos paso en los minutos al final que dedicaremos a resolver dudas. Y sin más, os dejo con Juan Pablo Doniz de Double B Firm, que os va a hablar de la generación de demanda B2E. Así que nada, Juan Pablo, todo tuyo. Muchas gracias, Marina. ¿Me escucháis bien, verdad? Perfectamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias por uniros a esta presentación un poco sobre W Firm. W Firm es una firma de generación de demanda. Tenemos, pues, sobre todo trabajamos en lo que hablamos el espacio B2B, ¿no? B2B es business to business. Básicamente lo que hacemos es ayudar a empresas que comercializan sus servicios hacia otras empresas, ¿no? Entonces les ayudamos sobre todo con toda la parte pues de generar demanda, de ir hacia el mercado, atraer a potenciales clientes, adquirir esos clientes y luego pues llevar a cabo una serie de gestiones para mantenerlos con nosotros, para fidelizarlos, ¿no? En el tiempo. Entonces, voy a ir, lo que me gustaría, sobre todo, es no hacer una charla aquí aburrida, ¿no? Entonces, voy a ir mencionando varios puntos que tenía pensado mostraros. Y luego lo que sí que me gustaría es que si me podéis preguntar cosas, pues esto siempre da un poquito más para el debate, para que se me ocurran también más ideas, porque es realmente cuando empezamos a hablar y a compartir cosas en las que pues puedo profundizar incluso mucho más, ¿no? Entonces, um, si os preguntáis un poco el acento raro que tengo, pues soy canario de origen, pero llevo muchos años en Londres y aquí en Barcelona pues llevamos 4 años y medio, eh, para las dudas. Vamos a empezar con la presentación, a ver si me deja. Vale. Pues esto es una frase bastante clara, ¿no? Por favor, deja de vender. Y os preguntaréis, pero si dejo de vender, ¿qué va a ser de mi negocio, no? Pues deja de vender es un poco nuestra filosofía, realmente, una de ellas. Eh, Trata de básicamente dejar de tener la intención de vender en todas nuestras interacciones. Esto lo que provoca normalmente pues es fricción. Y fricción con nuestro mercado pues es algo que no es bueno, ¿no? Es algo que pues nos lleva a dar una imagen que no es buena hacia nuestro mercado, hacia nuestra audiencia, y lo que provoca es que, como digo, que creemos esa fricción, que demos una mala imagen y que también la experiencia del potencial comprador no sea tan buena. La clave realmente un poco es paradoja. Para vender, para conseguir ventas en B2B, tenemos que dejar de pensar en vender. Tenemos que pensar en otras cosas, en asistir, en educar, en ayudar, en compartir conocimientos. Um, y esto, paradójicamente, nos lleva a vender más. Pero es un ligero cambio de mentalidad que afecta nuestro comportamiento y nuestras acciones diarias hasta un nivel que no os podéis imaginar. O sea, bastante, ¿no? Entonces, empezamos con esta premisa, ¿no? Un poco para daros Vamos a volver a esta. Para daros un poquito una introducción, ¿no?
Un poco en la actualidad lo que observamos es que el modelo comercial de las empresas pues está fundamentado en la venta, como decía, en la venta tradicional. ¿Y qué es la venta tradicional? Pues, ¿cómo vendéis vuestro servicio actualmente o producto en B2B? Pues normalmente yendo a eventos, yendo a ferias, enviando emails, cerrando citas comerciales, ¿no? Am, y cuando hablamos de marketing desde el punto de vista más básico. Nunca se espera de marketing nunca se espera demasiado, ¿no? Se espera que nos generen algún lead, como decimos, ¿no? Que realmente no son leads, son más que nada emails, ¿no? Porque un lead se considera cuando hay una intención de compra. Entonces, tradicionalmente se espera de marketing o se realizan acciones muy básicas desde el punto de vista de marketing, ¿no? Que raramente llevan a marketing a tener un impacto fuerte en la generación de ingresos. Dejan todo el peso en ventas, ¿no? Entonces, pues antiguamente el comprador B2B en este caso, pues podía acceder solamente a conocer acerca de un producto a través de la radio o a través del periódico, ¿no? Esto antiguamente. Um, una táctica en ese entonces focalizada en producto, pues funcionaba, ¿no? Y era ventas el que se encargaba de, pues, de desvelar, de mostrar la funcionalidad y características al potencial comprador, ¿no? En este caso la empresa pues se centraba en vender y ventas pues en ese caso tenía todo el poder, ¿no? Al final. Si la organización tiene un foco grande en vender, pues ventas es quien tiene todo el peso y todo el poder en el sentido de que genera la mayor cantidad de inversión hacia esa área, o sea, hacia esa función que es ventas, ¿no? Hoy en día es curioso, pero la mayoría de empresas todavía sigue confiando en este manual, ¿no? Sin embargo, pues lo que estamos viendo es que la mayoría está encontrando serias dificultades para generar resultados de forma sostenible, ¿no? Y es un poco porque la era digital ha girado pues completamente la balanza hacia el comprador. Y durante el 2020, como hemos visto todos, y con la actual situación de la pandemia en la que vivimos, pues esta tendencia se ha acelerado muchísimo más, ¿no? Entonces, la información que barajamos ahora mismo en la red es completamente abrumadora, ¿no? Y el consumidor B2B pues tiene acceso y tiene a su disposición pues un elenco de opciones para cualquier producto o servicio que desea adquirir, ¿no? Este es un poco el escenario en el que movemos, ¿no? Digamos que los mercados han pasado a tener una jerarquía, de una jerarquía más vertical, han pasado a una jerarquía horizontal, ¿no? En el que cualquier player, cualquier participante en el mercado, pues es capaz de llegar a su audiencia, ¿no? En este escenario, pues la empresa que tiene éxito se centra en el consumidor, ¿no? Se centra en el potencial comprador. Eh, Centra sus esfuerzos en crear marca, entiende a su cliente ideal, construye contenido de muy alta calidad que está destinado a educar, está destinado a compartir conocimientos y no a vender, como decía antes. Y intenta transformar procesos internamente a todos los niveles para que esto ocurra, ¿no? Por eso decimos que el comprador B2B no está cambiando, sino ha cambiado. Como digo aquí, en esta slide, en la era digital el valor que espera el mercado es radicalmente distinto y se concentra alrededor del consumidor y su experiencia de compra. El valor que espera el consumidor ahora mismo es totalmente distinto. Lo que tiene valor hoy en día en la era moderna ha cambiado con lo que tenía valor hace algunos años. Pues es el valor de tener una experiencia buena de compra, una experiencia de compra óptima. Y no solo eso, sino una experiencia con el producto que también, pues si puede ser, rebase expectativas, ¿no? Esto es lo que se espera desde el punto de vista del comprador B2B. ¿Y por qué nosotros? ¿Por qué WFM? Como se decía antes, WFM es una firma especializada en generación de demanda, en adquisición y en retención de clientes B2B.
El foco sí que es verdad que desde el principio, por la cantidad de clientes que tenemos en esta industria, está en tech, pues en la industria tech, empezando con SaaS. Ahí es donde nos hemos desenvuelto muy bien. SaaS es Software as a Service. Todas las empresas, digamos, que tienen un software o un servicio un servicio en la nube, pues este tipo de empresas son las con las que hemos comenzado pues realmente a despegar como negocio, y ahora pues tocamos otras áreas también en el área tech, así como también otras empresas de servicios B2B, ¿no? Para nosotros el cliente es como digo aquí, nuestra estrella polar, porque centrar la estrategia puramente en el comprador es una ventaja competitiva. En esto creemos al 100%. Si centras tu estrategia a nivel de empresa, no ya solo a nivel de marketing, en torno al comprador, tu comportamiento como organización cambia. Pones básicamente el beneficio de tu consumidor incluso por encima del beneficio de la organización. Y esto, curiosamente, va a reportar mayores beneficios a la organización. Pero solo con este cambio de mentalidad se va a conseguir llegar al consumidor de manera pues que ellos lo puedan apreciar de esa forma, ¿no? Y hablo de, pues, teniendo un comportamiento que está centrado en el consumidor, marketing empezará a hablar con muchos más clientes, porque hasta ahora no, marketing como estaba un poco separado de todo lo que es hablar directamente con clientes, ¿no? Con clientes potenciales y con clientes existentes. ¿Para qué? Para entender mejor a ese cliente, para entender mejor quién es el cliente ideal, quién es el comprador habitual de la empresa. Y sobre esta base, construir campañas de difusión del producto, campañas de marketing. Pueden ser anuncios de pago, pueden ser campañas orgánicas en LinkedIn, por ejemplo. Pueden ser campañas de Google AdWords, pueden ser display ads. Podemos hacer una multitud digamos, de promociones de este sentido, pero siempre intentando entender quién es nuestro cliente ideal, porque esto, digamos, le va a dar forma a todas nuestras acciones desde el punto de vista de marketing. Paso a ventas. ¿Qué pasa si ventas centra sus esfuerzos alrededor del cliente? Ventas sí que habla con muchos clientes prospectivos, digamos, clientes potenciales. Lo que pasa es que ventas normalmente tiene pues unos objetivos muy grandes. Normalmente las empresas pues ponemos unos objetivos que rebasan, eh, digamos, que no son realistas, eh, unas expectativas que no son realistas sobre lo que va a pasar. Siempre vamos año por año así, ¿no? Vamos hacia arriba, como una curva que crece como casi verticalmente, ¿no? Y no tenemos en cuenta la realidad, ¿no? La realidad es que poniendo un tipo de incentivos y objetivos demasiado fuera del alcance o, digamos, poco realistas, estamos creando fricción hacia el cliente potencial. ¿Por qué? Porque el equipo de ventas quiere vender a toda costa. El equipo de ventas cambia su comportamiento, altera su modo de actuar con el mercado, ¿no? Porque lo que quieren es llegar a ese objetivo. Lo que quieren es no perder su trabajo. Lo que quieren es conseguir llegar a ese número, ¿no? Que desde la empresa pues se le ha asignado, ¿no? Entonces, con esta tremenda situación y este peso encima que tiene ventas, como decía tradicionalmente, en organizaciones que ponen digamos, toda la carne en el asador por ventas, pues lo que pasa es que se queman puentes, básicamente. No se construyen relaciones. Se quiere que el comprador compre ya. Y la realidad es que del 100% de compradores potenciales, el 1% quizás está activamente comprando. El 99% de los compradores potenciales o de los clientes potenciales o del cliente ideal de la empresa no está comprando activamente. El 99%.
Es decir, que cuando estamos presionando a una persona para que compre nuestro servicio, estamos creando fricción. Estamos ya proveyendo una experiencia que no es buena. Que no es buena. Estamos proveyendo una experiencia que está centrada en vender, no está centrada en lo que esa persona necesita. A lo mejor necesita unos meses para pensarlo. A lo mejor necesita conocer más sobre el producto. ¿Dónde podemos mejorar en ese sentido? ¿Dónde podemos preparar al cliente mejor para que esté mejor preparado para comprar? Desde marketing, por ejemplo, ¿no? Teniendo una estrategia que vaya más focalizada a hacer al mercado entender de lo que vamos, ¿no? Una estrategia focalizada en marca, una estrategia focalizada en que nuestro cliente ideal nos conozca a tal nivel que tenemos dos caminos. Una, que nuestro equipo de ventas dé con este comprador ideal y el comprador ideal diga, sí, pues sí os he visto por ahí, la verdad que sí os he visto en este evento, o vi este anuncio que sacasteis o esta publicación en LinkedIn. Y ya existe esa familiaridad, con lo que la fricción se reduce, el ciclo de venta se acorta y digamos que la relación fluye mucho más normal, ¿no? Y la otra opción es que directamente, que es lo que estamos viendo con nuestros clientes, y es el objetivo primordial, es que sea el comprador quien levanta la mano y que diga, hey, estoy listo para comprar. Creo que me podéis ayudar en esto, esto y esto. Este es el objetivo, digamos, final. Está claro que hay que llegar ahí, pero este es el objetivo final de nuestra estrategia. Y esto, al final, lo que está comprobado es que tener esta experiencia de parte del consumidor con nuestro producto o servicio, lo que hace es que básicamente pues esa persona se quede con nosotros más tiempo. Ha disfrutado tanto de la experiencia, y esto nos pasa con todo en la vida, en cualquier servicio o producto que podamos adquirir, ¿no? Si tenemos una buena experiencia, pues probablemente si sacan otro servicio o producto lo vamos a comprar. Si pues a todo mi círculo de amistades, familia, etcétera, que me pregunten, voy a recomendar ese servicio o ese producto. Entonces, eh, suena muy lógico, ¿verdad? Pero no se practica en las empresas. Esto no se practica. No es lo habitual. ¿Vale? Voy a seguir un poco con las diapositivas para que nos conozcáis mejor. Como digo, nuestros procesos son buyer-centric. Están centrados en el comprador. Es decir, tienen como base fundamental la eliminación de fricción para el comprador B2B durante el proceso de compra. Bueno, y esto es un poco sobre nosotros. En 13 meses, hace 13 meses que nacimos, justo antes de la pandemia, unos meses antes. Y bueno, pues hemos cimentado un negocio próspero en este año tan turbulento incluso, pues a base de una estrategia fuerte en LinkedIn, de nuestro podcast, del que hablaré un poco más tarde, de brand marketing, que básicamente es marketing centrado en marca, en crear marca, y en microeventos exclusivos que hicimos justo antes de la pandemia, y todos los que han venido después han sido eventos online. Pero porque hemos estado forzados, evidentemente, pero los microeventos exclusivos también nos han dado la oportunidad de charlar con expertos tanto en marketing como en ventas o customer success a nivel de B2B. Y bueno, hemos llevado ese valor del que hablo a nuestros potenciales clientes. Hemos llevado esa información muy, muy, muy útil que pueden usar y que pueden incluso utilizar en sus propias empresas sin tener que contratar nuestro servicio. Esta es digamos, la premisa de este método al final y de esta filosofía de negocios. Es compartir información con tu mercado, una información de tal valía que ellos puedan utilizarla sin contratarte. Pero teniendo esta mentalidad de compartir, de dar información,
No os creáis, evidentemente, tengo muchos intereses en nuestro negocio prosperando y que nos vaya bien, pero entiendo que para llegar ahí hay que actuar y moverse de una determinada manera. Y, y esto, y os preguntaréis cómo he llegado hasta aquí, ¿no? Pues ha sido en una trayectoria de los últimos 10 años, en las que básicamente pues he estado en B2B muy envuelto. Empecé en B2C a modo marketing, en brand marketing, luego pasé a ventas en B2B y desde entonces pues he estado sobre todo en los últimos 7 años, envuelto en tech, en fintech en este caso, y observando cómo todos estos enfoques y todas estas metodologías antiguas, digamos, pues no han funcionado. Y lo que creaban con esa palabra que digo de fricción, pues también llegaba a los empleados de la empresa. Entonces, esta es una forma de enfocar tu negocio que va a hacer más felices no solo a tus clientes, eh, no solo a los empleados que puedas contratar en el futuro, al talento que estás buscando, porque te están viendo qué tipo de estrategia llevas, ¿no? En redes. Ahora mismo las redes son una plataforma fantástica para encontrar nuevo talento y para reclutar, ¿no? Pero también, como decía, tu equipo a nivel interno, tus compañeros, ¿no? Pues creas un ambiente que está muy bien, que está genial. Al final, creas contenido y creas campañas y creas, digamos, tomas acciones cada día eh, que, que tienen muy buenas intenciones. Son acciones que no buscan engañar a nadie. Son acciones que no buscan una simple firma de un contrato. Son acciones que buscan ayudar a la gente. Son acciones que buscan el éxito de la gente, ¿no? Cuando hablamos de Customer Success como una función, para nosotros no es solo una función, es una forma de ser, es una forma de actuar, una forma de comportarse en los negocios, ¿no? Y pues esto hace que nuestros clientes estén felices, 15 o 16 clientes que tenemos ya, y nuestro equipo de 6, pues seamos felices con lo que hacemos, ¿no? Y creo que es esta la ruta que se va a seguir en B2B. Y por eso creemos muchísimo en este tipo de enfoque, ¿no? Esperaré a que me preguntéis más cosas, ¿no? Para seguir contanos, ¿no? Un poco más en detalle. Vale. Creemos que la esencia de una buena estrategia es elegir qué no hacer. No creemos que SEO o SEO sea el único canal de comunicación. No medimos sobre MQLs, citas comerciales o leads. MQLs es Marketing Qualified Leads. Estos son básicamente los leads que son como emails y ya está, ¿no? No usamos software de Sales Engagement, no hacemos lead scoring o nurturing. Todos estos términos que han creado la llamada industria Marketing Technology, MarTech, muchos de ellos van en contra de la experiencia del cliente, por eso no creemos en ellos, básicamente. No colocamos stands en ferias, no colocamos display ads, estos anuncios que te siguen a todas partes, ¿no? No creemos en esto tampoco. Creo que va en contra de tu marca, ¿no? No patrocinamos webinars, no escribimos ebooks, no usamos chatbots. Elegimos ser excepcionales en pocas cosas y no mediocres en muchas. Y creo que esto tiene bastante importancia, ¿no? Saber qué elegir, saber dónde pones el foco y tu atención a diario, te va a permitir que seas muchísimo mejor en esas cosas, ¿no? En esas 2 o 3 cosas, ¿no? Si intentas acaparar mucho, no vas a ser muy bueno y al final tu negocio va a ser un poquito, hay un término en inglés que se llama commodity, que es como mercancía, pero es como commodity, es como hay tantas empresas de lo que haces, ¿no? Que cualquier cliente que esté interesado en tu servicio puede elegir entre 20, ¿no?
este no es el camino, yendo hacia adelante. El camino es crear esa diferenciación grande y para crear una diferenciación grande te tienes que enfocar en pocas cosas. Y enfocándote en pocas cosas tienes esa, entre comillas, obsesión con esas pocas cosas, ¿no? Y están en tu cabeza y te permiten desarrollar ese pensamiento, ¿no? Si estamos en todos lados, intentamos estar en todos lados, al final no vamos a ningún sitio, ¿no? Aquí os preguntaréis, qué bonito, ¿no? ¿Y cómo conseguimos ingresos para el negocio al fin y al cabo, ¿no? Pues como os decía antes, esta es la vía que entendemos reporta la mayor cantidad de ingresos a medio y largo plazo. Pero es que también a corto plazo empezamos a ver los efectos en poco tiempo. Aquí os aclaro en esta diapositiva, medimos al equipo de marketing en línea con el negocio. Sobre ingresos generados, pipeline cualificado y métricas de eficiencia comercial como el CAC, ciclo de ventas y ratios de cierre. Sé que menciono muchos acrónimos y palabras en inglés. El pipeline es la cantidad de acuerdos potenciales que tenemos sobre la mesa para cerrar con clientes, es decir, la cantidad de empresas que están muy interesadas en comprar. Y el CAC es el coste de adquisición de cliente. Esto para nosotros es muy importante porque con esta metodología también rebasamos no solo los ciclos de ventas y aumentamos los ratios de cierre, o sea, cerramos muchos más acuerdos, sino reducimos el coste de adquisición de cliente. Es decir, me va a costar menos adquirir un cliente. Y esto es fundamental ¿para qué? Para la rentabilidad del negocio. Aquí no estamos hablando solo de ingresos, también estamos hablando de beneficios. Para nosotros también pues es lo más importante, ¿no? Un foco excesivo en métricas irrelevantes provoca actitudes erróneas y un reto mayúsculo a la hora de alinear marketing con ventas y customer success. Aquí dos puntos importantes. Focalizarse o poner la atención en métricas irrelevantes. ¿Qué son métricas irrelevantes? Métricas irrelevantes son métricas que se utilizan mucho en marketing digital y todo esto, ¿no? La actividad, métricas de actividad, medir el número de reuniones, medir la cantidad de leads, medir la cantidad de visitas a la web. Estos son métricas irrelevantes. Acepto todo tipo de comentarios o de preguntas y evidentemente respeto todos los puntos de vista, ¿no? Pero para nosotros son métricas irrelevantes. No son métricas que se puedan ligar a ingresos de forma rápida, ¿no? Digamos. Y también son métricas que provocan actitudes erróneas. Es decir, si tu equipo está incentivado en métricas como el número de reuniones, va a intentar por todos los medios conseguirte el mayor número de reuniones posibles. No va a tener el filtro o el cuidado de chequear que esas reuniones son realmente una oportunidad de venta, una oportunidad de adquirir un nuevo cliente. Solo van a estar interesados en cerrar una reunión. ¿En cuántas reuniones he estado y me he plantado yo en las que la persona me dice, sí, pero es que hablé con tu compañero y le dije bien claro que yo no estaba interesado, pero que bueno, que por conocerte y tal, pues sí. Vale, entonces todo esto lo estoy hablando desde un punto de vista de la experiencia personal. Y como digo, en la última década he pasado por todas estas situaciones y de todo eso ha salido un manual, un playbook, que es WFM. Pues este es uno de quizás de las claves, ¿no? Métricas irrelevantes llevan a la compañía a focalizarse en acciones y en comportamientos erróneos. Si el objetivo es conseguir leads y tú consideras un lead no alguien que esté muy interesado, sino el contacto de alguien, pues esa persona o ese equipo se va, o esa agencia de lead gen que contrates, o esa agencia de growth hacking que contrates, se va a focalizar en conseguirte leads, en conseguirte contactos. Aquí vamos digamos que aún llevamos esta historia un poquito más allá, ¿no? Profundizamos un poco más. Yo entiendo que no necesito 2000 leads para cerrar 2 contratos.
porque esto es el ratio que estamos viendo de cierre en compañías. 0,1%, máximo, vamos a decir un 1%. De todos estos leads con este tipo de tácticas que se consiguen, que se emplean para conseguir leads, descarga de ebooks, como decía antes, display ads, todo tipo de campañas que lo que busquen es que el contacto deje su email. Esto es una campaña de lead gen. Es una campaña para conseguir lo que se llama MQL, Marketing Qualified Leads. Los ratios de cierre aquí, los clientes que obtenemos este tipo de campañas, como digo, es un máximo de un 1%. Y siendo muy, muy generoso, yo estoy viendo un 0,1 no, habitualmente. Aquí pasamos a tener con este tipo de metodología que empleamos, pasamos a tener muchos menos leads. Vamos a decir, antes 2000, ahora 300. Pero de esos 300 leads, quizás vamos a cerrar 20 contratos, quizás vamos a cerrar 50 contratos. Son leads de verdad, son empresas que han expresado su interés en hablar con nosotros sobre nuestro servicio. Esto incrementa sobremanera el porcentaje de éxito, el porcentaje de cerrar con éxito. Y es lo que decimos win rate o ratios de cierre. ¿De acuerdo? Entonces, es la diferencia entre un 0,1, vamos a decir un 1% de éxito, de cerrar como cliente en este funnel, si queréis llamarlo funnel, y en este otro funnel más especializado, muchos menos leads, pero bastantes más clientes, lo que eleva el ratio a 25, 30, 35, 40% de ratios de cierre. Nos asociamos con organizaciones que desean ir en esta dirección y que quieren construir el mensaje idóneo, alejado de producto y centrado en el cliente. Alejado de producto porque sí que hay que hablar de producto, pero en una determinada fase de lo que llamamos el bottom of the funnel, básicamente al final. Hay un momento en que sí que podemos hacer determinadas acciones que están focalizadas en hablar de producto, en hablar de las características del producto, en hablar de lo que hemos hecho por X cliente, en hablar de case studies, ¿no? En hablar de historias de éxito. Todo eso, que básicamente es vender, ¿vale? Es hablar de producto. No lo tiramos por la ventana, lo utilizamos, pero lo utilizamos en un momento específico del proceso de compra. No podemos, a gente que no tiene intención de comprar, no podemos mostrarle esto. Porque primero vamos a aparecer como el otro 99,9% de las empresas que hace esto, no nos vamos a diferenciar. Y otro punto es que no vamos a, ese comprador o esa persona que está viendo esto no está preparada para dar el salto, no está preparado para convertir, como lo llaman, ¿no? Lo que quiere esa persona es ver información y tenemos que tener esa habilidad de crear ese interés, ¿de acuerdo? Y que tomar el tiempo y focalizarnos en esta parte, que es la generación de demanda para crear ese interés de forma natural. Muchas veces también con anuncios de pago, pero cuando utilizamos anuncios de pago en este sentido, pues que sean anuncios de pagos que no buscan una dirección de email. Son anuncios de pagos que buscan informar, que buscan que la pieza de contenido que estamos poniendo ahí fuera sea consumido por esa persona. Yo no estoy buscando, ¿veis la diferencia de intención? No estoy buscando una dirección de email para poner a mi equipo de ventas a llamar a esta gente. Lo que estoy buscando es que esa persona lea el contenido. Ya está. Yo no pongo ni siquiera lo que llamamos un CTA, Call to Action, una llamada a la acción. No lo ponemos. Cuando estamos a este nivel del proceso, vamos directamente a informar, a educar al mercado, a enseñarles sobre una determinada cosa que puede ser útil para ellos, ¿no? No sobre nosotros en particular, pero sí sobre lo que hacemos, pero no sobre nosotros en particular, ¿vale? De nuevo, me podéis preguntar si tenéis más dudas al final. No sé si estoy, porque no puedo escuchar y no puedo veros, o sea que no sé si
si me estáis siguiendo o bueno, o estoy sonando un poco a chino. Juan Pablo, de momento no hay dudas, ¿vale? Yo si hay algo, te voy Perfecto, indicando. perfecto. He pensado demostraros también un case study. No voy a ser muy largo con esto. Lo que decía, que la mayoría de nuestros clientes pertenecen al espacio B2B Tech, principalmente empresas en fase de crecimiento, en SaaS, FinTech, Legal Tech y MediaTech. Normalmente en fase de crecimiento, para haceros una aclaración, es cuando ya tienen un poco el proceso establecido y tienen el producto ya en el mercado, un poco, ¿no? Y han tenido algún lead y han tenido algún tipo de interés ya manifiesto en su producto o servicio. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no nos vamos a la startup que acaba de empezar ayer o este año y está un poco, aún no tiene el product market fit? ¿Por qué? Porque normalmente, y esto es basado también en experiencia, las expectativas de esta gente, de una startup que acaba de comenzar, son totalmente irrealistas, ¿no? Son totalmente realistas. Lo que quieren normalmente es vender a toda costa y perfecto, respetamos ese comportamiento, pero normalmente vamos a centrarnos en empresas que ya tienen algún tipo de, digamos, algún tipo de feedback por parte del mercado que es positivo, para luego nosotros entrar y llevar al siguiente nivel, ir un paso más allá, un paso grande además, más allá. Eso es un poco la fase idónea donde trabajamos. Empresas que ya tengan un recorrido y un feedback positivo por parte de su mercado, ¿no? Como digo, también asistimos a otras empresas B2B. En la industria manufacturera, por ejemplo, damos servicio a un fabricante líder en sistemas de supresión de incendios. Este cliente es de Reino Unido. La mayoría de clientes nuestros tenemos clientes en España, tenemos clientes en Reino Unido y tenemos clientes en Latinoamérica. En Reino Unido tenemos aproximadamente el 40% de nuestros clientes. También porque yo viví en Reino Unido 9 años, entonces tengo bastante, digamos que conozco muy bien el mercado ahí y bueno, y tenemos parte del equipo ahí, de hecho. Os enseño aquí, pues aquí en este caso era un producto complejo. El valor medio de contrato anual rondaba entre 2.000 y 300.000 euros. O sea que podría ser un contrato pequeño de 2.000 dólares o grande de 300.000, ¿no? Aquí variaba, ¿no? Y esto se da en bastantes empresas, ¿no? De servicios. Conseguimos resultados significativos en apenas 6 meses. Reestructuramos la ruta del comprador y el proceso de ventas, tanto inbound como outbound. Aumentamos al 32% las oportunidades de venta cualificadas. Esto ya lo llamamos SQOs, que es Sales Qualified Opportunities. Esto, pues, básicamente pasamos de leads, de que nos midan en leads, a que nos midan, como empresa, nos midan a nosotros en oportunidades de venta cualificadas. O sea, hemos conseguido una oportunidad con un cliente ideal vuestro. Aquí está, ¿no? No un lead, una dirección de email, una oportunidad real, tangible, ¿vale? Incrementamos ratios de cierre del 2,5% que tenían al 12%. Hubo una reducción del ciclo de ventas de 180 días a 110 días. Menor generación de leads, pero aumento exponencial de la calidad de los mismos. Lo que hablaba antes, ¿no? Menos citas comerciales, pero mucha más predisposición por parte del potencial cliente. Menos número de citas comerciales, pero una vez que tenemos una cita comercial hay mucha más predisposición. El comprador está más preparado, ¿no? A la derecha, por cierto, esto es un post, porque también pues, actuamos mucho en lo que es creación de contenidos. No creamos los contenidos nosotros, un poco enseñamos a las empresas todos los detalles de cómo hay que publicar contenido, qué tipo de contenido funciona en LinkedIn, qué tipo de mensaje hay que enviar a gente que no está preparada para comprar, como decíamos antes, en cada fase, ¿no? Y luego cuando ya estén preparadas para comprar, pues un poco pues cambiar a otro tipo de contenido. Pero
todos estos detalles y todo este manual en LinkedIn, que os tengo que decir, dista bastante de toda la gente que está ahí en LinkedIn con el tema de B2B Sales y growth hacking y todo esto. Tenemos otro punto de vista bastante lejos de esto, pero es efectivo. Y es bastante efectivo, sobre todo por cómo tomamos la oportunidad de educar a nuestro mercado, a los que nos están viendo en LinkedIn, ¿no? Aquí en específico, pues estamos publicando desde la página de empresa y hemos pues, sacado un screenshot, ¿vale? Cambio de enfoque un poco en esta empresa de la obsesión con vender producto a la obsesión con lo que necesita el cliente ideal. Inversión del presupuesto 2020 destinado a ferias por la pandemia, pues tuvimos también la oportunidad de que destinar este presupuesto a la distribución de contenido de pago en LinkedIn y en Google Ads. Creación de un podcast que cuenta con 300 suscriptores en solo 2 meses. Esto, pues crearon un podcast, sobre todo tuve la ayuda de la gente de marketing en esta empresa y ellos básicamente crean el podcast para hablar con otra gente en la industria manufacturera en Reino Unido. Otras personalidades importantes en esta industria en Reino Unido. Entonces es bastante niche, ¿no? Es bastante específico la audiencia a la que van. Y lo que han hecho pues es aumentar conciencia sobre lo que hacen como empresa, ¿no? Hablaré, como digo, del podcast un pelín más tarde. Planificación de microeventos exclusivos para 2021 con cero foco en vender, sino en proveer una experiencia didáctica y enriquecedora a clientes existentes. Se aumenta de esta manera las recomendaciones y mayor retención. Estrategia y ejecución de contenidos vía LinkedIn, 38% más seguidores en la página de empresa y más interacción. Personas clave en la organización. Se han sumado a la estrategia de perfiles personales, es decir, dentro de la empresa, más directivos han entrado a participar en LinkedIn, a crear esa reverberación, ¿no? Ese sonido que puede impactar al mercado. Si una empresa solo se comunica a través de una o dos personas, pues el impacto que va a tener en el mercado es menor que si se comunican 5 o 10 o 15 y lanzan ese mensaje al unísono. El impacto es bastante mayor. Entonces, esto es lo que hemos conseguido también con ellos. Y bueno, ya un poco terminando con mi intervención de hoy, para no aburriros tanto, hablo de nuestro podcast. Lo acabamos de lanzar el episodio 1, justo la semana pasada. El podcast se llama B2B Humans. Pues tiene su foco, digamos, y su atención primordial en personalidades en B2B a nivel español e internacional. Estamos empezando también, sobre todo, con gente de aquí de España. Y sobre todo, gente con impacto en las áreas de marketing o generación de demanda, ventas y customer success. En estas 3 áreas, customer success es sinónimo de atención al cliente, por cierto. En estas 3 áreas. En las áreas que están de cara al cliente, que tienen contacto habitual con clientes. Las personalidades, digamos, a nivel nacional en estas áreas van a ir pasando por B2B Humans. Ya en el primer episodio tuvimos a Pablo Nebreda y Pablo es el CMO, que es el Chief Marketing Officer para una agritech española que se llama Biomakers. Pablo tiene base en Madrid, de hecho, pero Biomakers tiene laboratorio en Valladolid y tiene laboratorio en California, en Sacramento. Y bueno, pues la fundaron hace unos años 2 emprendedores vallisoletanos y les está yendo muy, muy bien. Entonces, hemos hablado con él sobre el estado actual en B2B y sobre otras cosas como el debate brand y performance marketing, que es un debate que la gente de marketing tiene. Hemos hablado también del futuro del director de marketing en la próxima década. Hemos hablado de temas muy, muy, muy interesantes sobre el foco en el consumidor que hablábamos aquí. Son 44 minutos, pero llenos de valor.
os lo puedo asegurar. Y si queréis, pues lo compartiré con Marina para que comparta los links en Spotify y en Apple Podcast, es donde estamos, donde nos podéis encontrar. También, más rápida, pues hay un link desde nuestra web de WFirm en la que podéis ver los accesos a los diferentes podcasts. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de crear un podcast? Pues el objetivo de crear un podcast, porque podcasts hay muchos, como podéis imaginaros, ¿no? Pero el objetivo de crear un podcast es interactuar con nuestro mercado, básicamente, y ofrecer a todo el mundo que nos escuche cosas que les puedan ayudar, que puedan poner en práctica en sus propios negocios. El objetivo fundamental del podcast es lanzar la mayor cantidad de valor que podamos hacia nuestros oyentes. Y normalmente nuestros oyentes son gente que están interesados o son CEOs o directores de empresa, o son gente de marketing o gente en ventas o gente en atención al cliente o customer success, ¿no? Gente al final que para los que este tipo de metodología y esta forma de actuar en negocios, que es teniendo esa parte humana más presente por esto de B2B Humans, y teniendo en mente siempre al consumidor, teniendo en mente al propio equipo interno, pues para que ellos puedan sacar la mayor cantidad de conclusiones posible y les haga pensar y les haga reflexionar sobre el presente y lo que viene, ¿no? Entonces, esta es un poco la finalidad de tener un podcast. Y una cosa que diría para gente pensando en la clave de un podcast, la clave del podcast, como en todo tipo de contenido que se crea dentro de la empresa, es la distribución. Es decir, el problema fundamental de un podcast es tener gente que lo escuche. Esto te lo dirán toda la gente que tiene podcast. Pero es que la clave, evidentemente, está en la distribución. ¿Cómo llegas a tu gente, a la gente que quieres que te escuche? Y cómo puedes hacerles saber sobre ti, ¿no? Entonces, el podcast pues, se acompaña mucho de nuestra estrategia en LinkedIn. Y todo el contenido que sacamos de aquí del podcast, porque también lo grabamos en vídeo, pues sacamos vídeos y los publicamos también como pequeños clips de 1 o 2 minutos en LinkedIn con claves muy interesantes de lo que hablamos y los publicamos, ¿no? Entonces, la gente puede así conocer más sobre el podcast, ¿no? Como os digo, acabamos de comenzar. Comenzó el 27 de enero, o sea, la semana pasada, y ya el segundo episodio vamos a lanzarlo la semana que viene y vamos a estar con la CEO de una startup malagueña que han conseguido hace muy poco funding, inversión por parte de, sobre todo, Banco Sabadell, y les está yendo muy bien. Es una herramienta software y están en Málaga, como digo, se llaman Frogt y ella se llama Emily González y la vamos a tener la próxima semana. O sea que, como digo, os compartiré los links y si estáis interesados en escuchar un poco más sobre Juan nuestra Pablo, filosofía en Pablo, particular y sobre ¿estás? esta forma de hacer las cosas y sobre todo la gente que nos acompañe, lo que han hecho ellos, las ideas que tienen sobre B2B, sobre marketing, sobre ventas, sobre Customer Success, pues saber que aquí es la plataforma en la que un poco la intención es crear digamos, un escenario donde las personalidades B2B puedan hablar y un poco dar a conocer su visión. Y ya Juan está. Pablo, ¿me Aquí escuchas? están mis datos de contacto, la web, etcétera. Y os dejo que me preguntéis si tenéis alguna duda. Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, Vale. Tenía una pregunta, Leire, pregunta el podcast si se va a enfocar a B2B, que creo que has contado antes que va enfocado a todo el tema de marketing digital, pero bueno, sí. por aclararlo. Vale, Leire, gracias por la pregunta. El podcast se focaliza en B2B, exacto. B2B Humans se focaliza sobre todo en el mundo B2B, en todas las empresas que vendan su producto o servicio a otras empresas. Y dentro de esto,
sobre todo en las áreas de cara al cliente. Es decir, en acciones que se tomen desde el área de marketing para generar demanda, acciones desde ventas y acciones desde Customer Success. Y aquí en estas áreas pues vamos a hablar con distintas, sobre todo el foco va a estar en estas tres funciones, ¿no? Que son las funciones de cara al cliente. Pero sí que es verdad que vamos a tener CEOs con nosotros. Vamos a tener diferentes, diferentes posiciones dentro de la empresa, ¿no? Para que también nos den su visión desde el punto de vista del CEO, como lo vamos a tener la semana que viene, como digo, el miércoles con Emily. Ella nos va a dar su particular punto de vista en ventas, en marketing, en Customer Success, desde el punto de vista del CEO. Y desde el punto de vista de una empresa que ha recibido funding recientemente e inversión y cómo están lidiando con un año en el que todavía estamos con la pandemia, etcétera. Entonces es un punto de vista fantástico, ¿no? Y una experiencia muy buena que ella va a compartir con nosotros. Y luego Pablo, que es el que estuvo en el episodio 1, también nos da muchas claves. Pablo es, como decía, es director de marketing de una empresa tech también, de Agritech, una empresa española, se llama Biomakers. Y él también nos da muchísimos insights y compartimos conmigo, porque esto no es en modo entrevista. Sí que es verdad que hago preguntas, pero es más bien una conversación entre los dos y en la que ambas personas que estemos en ese episodio, pues departimos y soltamos ideas y un poco profundizamos en muchos temas conjuntamente, ¿no? Yo creo que también es muy, muy clave en un podcast, es que, primero que nada, la información que compartas tiene que ser top. La gente que traigas tiene que ser top. Eh, y también algo que creo que es interesante es que el presentador o el host no simplemente se limite a leer preguntas. El host debería ser, a poder ser también un experto en la materia que se está comentando. Esto es muy clave porque al final se va a poder departir con la otra persona, ¿no? Que es lo interesante y es lo que te mantiene un poco expectante, ¿no? Escuchando el episodio. Espero haber respondido tu pregunta. Juan Pablo, han preguntado antes, en concreto Isra Padilla, que a qué te refieres con no patrocinar webinars. Esto ha sido cuando estabas contando ese cambio de mentalidad. Sí. Vale. No patrocinar webinars porque ha habido durante, sobre todo en 2020, y lo seguiremos viendo, creo, todavía un poco, todo el aluvión de webinars, ¿no? El webinar, Israel, es una pregunta muy buena, porque el webinar, lo que ha pasado con el webinar es que los webinars no han tenido el éxito que las empresas quieren por la intención del webinar. En el webinar, lo que escucho básicamente todo el tiempo es sobre lo que hace la empresa, sobre el tipo de servicios. Básicamente es una venta constante. Es una venta constante la que yo puedo ver en un webinar de una marca o de una empresa X, ¿no? Totalmente hablando sobre lo que hacen ellos y lo buenos que son, ¿no? Entonces, si vamos a un webinar de esta forma, no vamos a tener el éxito que esperamos. Si escucháis, por ejemplo, el podcast nuestro, rara vez menciona a WFirm, a mi empresa, rara vez. A lo mejor para ilustrar alguna experiencia en particular, pero rara vez, porque la intención no debe ser esa. La intención debe ser informar, educar, proveer información. Y a lo que me refiero con no patrocinamos webinars es básicamente por dos razones. Porque, uno, no creo en el concepto del webinar, sobre todo practicado de esa manera. Creo desde el punto de vista educativo, ¿no? Si se cierra un webinar, que sea educativo. Y creo que en este, por ejemplo, si lo queréis llamar un webinar a este en el que estáis asistiendo, os he intentado transmitir eh, sobre todo lo que hacemos, pero desde el punto de vista de que lo podáis aplicar en vuestro día a día, desde el punto de vista de nuestra visión como negocio, ¿no? Desde el punto de vista de lo que creemos que va a ir sucediendo cada vez más en B2B, sobre todo en esta década. Vamos a ir hacia aquí, estamos yendo ya hacia aquí, ¿no? El comprador en este caso ha evolucionado y es un hecho.
el ser humano evoluciona, ¿no? Y al final tanta información y tantos equipos de ventas enviándonos mensajes sin esperarlo en LinkedIn y tanto de esto nos ha hecho de que creemos un filtro grande, ¿no? Y ahora lo que queramos es comprometernos con marcas en las que estamos de acuerdo en sus valores y comprometernos con marcas y contratar servicios en las que tenemos una experiencia muy buena, ¿no? Entonces, esto es súper clave, ¿no? Esto es de la forma en que ha cambiado el consumidor. Entonces, en ese sentido, pues la gran cantidad, el 95% de los webinars van desde el punto de vista de venta, por eso no creemos también en patrocinio. Este webinar está patrocinado por WFirm. No creemos en este concepto porque al final yo me doy a conocer de otra forma. Me doy a conocer de otra forma. Yo intento hablar con mi público objetivo ofreciéndoles un montón de valor que incluso puedan utilizar sin contratarme. No necesito poner mi logo en un webinar. Ahí vamos un poco con la razón de no patrocinamos webinars. Espero que un poco que haya respondido a tu pregunta, Isa. Y gracias. Muchas gracias, sí. Placer. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Podéis habilitar el micrófono si os parece más sencillo. Sí, como queráis. He dejado también la web vuestra, Juan Pablo, para que consulten ahí todos. Sí, la web es wfirm.co, como veis aquí en la última diapositiva, si podéis apreciar, wfirm.co, y bueno, pues aquí podéis ver un poco más sobre nosotros, ¿no? Y también os recomiendo que vayáis a la página podcast, y en esa página podéis ver los accesos a Spotify y a Apple para el podcast. Y también, por supuesto, nos podéis encontrar en LinkedIn, WFirm, nos podéis encontrar, W espacio Firm, y también a mí personalmente me podéis también encontrar en LinkedIn. Compartimos mogollón de contenido que es, pues que entiendo que ayuda bastante, que tiene bastante valor. Y bueno, pues podemos seguir comentando por ahí. Si tenéis alguna duda y queréis pasarme un mensaje por LinkedIn, pues os la contesto sin problema. Bueno, pues si no hay más dudas y teniendo el contacto de Juan Pablo, podemos dar por terminado el evento. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por acudir y por estar presente hoy en esta pequeña presentación. Y nada, os deseo lo mejor y que os haya servido y nos vemos pronto por ahí, por las redes. Muchas gracias a todos. Gracias.